días, hermanos. El día de hoy vamos a estar estudiando el libro de Números. De acuerdo a la lectura, pues nos corresponde el capítulo 22. Y el día de hoy vamos a ver los medios que Dios usa para nuestra obediencia. Y vamos a estudiar un poquito este capítulo. Durante este capítulo se nos menciona a Balaam. Balaam era un hechicero, era una persona a la cual otras personas acudían para que él maldijera a otros. Y pues Balaam aparentaba ser una persona espiritual, pero realmente era una persona que en su corazón había corrupción. Balaam siempre buscaba obtener un beneficio a cambio de ayudar a otras personas. Y anteriormente se creía que los hechiceros tenían cierta influencia y tenían pues la oportunidad de bendecir o maldecir a otras personas. Y por tal razón el rey Moab quería que Balaam emitiera una maldición sobre el pueblo de Israel para que el pueblo fuera derrotado en batalla. Y Balaam también era una persona que reconocía que Jehová era un Dios poderoso, pero Balaam no creía que Dios era el único, ya que también tenía otras creencias. Y esto lo podemos ver en los versículos del 7 al 14. Los ancianos de Moab y los ancianos de Madián se acercaron con Balac para pedirle que los acompañara para que fuera a maldecir al pueblo de Israel. En este caso, pues Balaam les dice que se esperen a la mañana siguiente mientras él consulta con Jehová si puede hacerlo o no. Cuando él hace la consulta, Jehová le da un no rotundo, que no los puede acompañar. Y a la mañana siguiente, pues Balaam los envía de vuelta a sus pueblos porque pues les dice que no había tenido el favor de Dios para hacer lo que les estaban pidiendo. Y nuevamente en los versículos del 15 al 20 vemos cómo Balac vuelve a enviar príncipes y honorables a visitar a Balaam. Ya envía personas de mayor categoría, por así decirlo. Pues para pedirle nuevamente que los acompañe y maldigan al pueblo de Israel. Y nuevamente Balaam se acerca a Jehová para consultarle qué es lo que tiene que hacer, si tiene o no tiene el permiso de Dios para ir con ellos. Y podemos llegar a pensar que fue obediente. ¿Por qué? Porque se acercó nuevamente a preguntarle a Dios si tenía su autorización. Pero no es el caso. Él ya había tenido la respuesta de Dios, que era un no, no puedes ir con ellos. Pero ¿qué quiso hacer? Pues quiso ver si podía cambiar la voluntad de Dios, a ver si Dios le daba permiso de acompañarlos para maldecir al pueblo de Israel y así obtener él el beneficio. ¿Qué era lo que le estaban ofreciendo? Pues le estaban ofreciendo riquezas. En este caso, cuando se acerca a preguntarle a Jehová si le da permiso, Jehová le dice, puedes ir con ellos, pero no puedes hacer nada que yo no te haya dicho anteriormente. Y pues aquí podemos pensar que Dios cambió su voluntad, pero en realidad Dios no cambió su voluntad. Él seguía firme en no permitir que el pueblo de Israel fuera maldecido por boca de Balaam. Pero aquí podemos ver que esta fue una ventana que Dios utilizó para exponer cuáles eran los deseos de Balaam y poderle corregir en el camino. Al día siguiente, pues Balaam se prepara muy temprano junto con su burra para acompañar a los jefes de Moab. Pero esto enfureció a Dios. Vamos a pensar, ¿por qué enfureció a Dios si ya le había dado permiso? Porque no siguió la primera instrucción de Dios, no siguió su voluntad, quiso buscar cómo cumplir o satisfacer los deseos que él tenía. Pero ¿qué hizo? Pues simplemente quiso ignorar el no rotundo de Dios y quiso buscar la forma de buscar su bien para satisfacer los deseos de su carne. Siguió la codicia que había en su corazón y esa codicia lo cegó y no le permitió ver que Dios estaba tratando de interponerse en su camino para que no hiciera lo que no le había dado permiso. Y mientras Balaam iba de camino con su asna, aparece el ángel de Jehová. En un inicio solo la asna podía ver al ángel y esto pues cambió la actitud de la asna. La asna va a tener aquí una participación clave.
Balaam se molesta con su asna porque ésta se detiene o se quita del camino, no anduvo. Y el asna, como les dije, tiene un papel importante porque anteriormente las asnas se usaban para diferentes cosas, transporte, carga, trabajos en campo, y eran considerados animales muy confiables. Por esto es que Balaam se molesta, porque si era su animal de tantos años, que lo había seguido, que había hecho lo que él quería, ¿por qué ahorita no estaba andando? Entonces, por qué no le estaba sirviendo? Esta fue la molestia más grande que Balaam tuvo. Pero lo que él no sabía era que su asna le estaba salvando la vida. ¿Por qué? Porque él no podía ver al ángel de Jehová. La golpeó, el asna le habla para decirle que por qué la golpea si ya tenían tantos años juntos. Incluso Balaam le dice que si en ese momento él tuviera una espada, ahí mismo la mataría, porque estaba haciendo un impedimento para que él fuera pues a obtener lo que él quería, lo que él estaba buscando. Y después sus ojos son abiertos. Y esto lo vemos en Números 22, el versículo 32, la segunda parte, que dice, He aquí yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. Esto se lo dice el ángel de Jehová a Balaam. Ahí es cuando sus ojos le son abiertos y puede ver al ángel. Y esto pasa con nosotros mismos. Dios nos da respuesta a cosas que queremos. A veces nos puede decir que sí, a veces nos puede decir que no, o a veces nos puede decir tienes que esperar. Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros? Lo mismo que Balaam hizo en el versículo 20. Ya tenemos la respuesta de Dios, pero vamos otra vez a consultarle si nos va a dar permiso o no nos va a dar permiso de lo que le habíamos preguntado en un inicio. Tratamos de buscar cambiar la voluntad de Dios. Pero hay que tener algo muy claro, Dios no cambia su voluntad. Y si tú crees que estás obteniendo algo que le habías pedido a Dios y Él te había dicho que no te lo iba a permitir o que esperaras más y tú lo estás apresurando, no creas que es una bendición de Dios, porque no lo es. ¿Por qué? Porque Dios ya había dado su voluntad para tu vida a la petición que le habías pedido. Hay que recordar que todas las cosas materiales, los deseos de la carne, etcétera, son cosas temporales, pero lo que Dios nos ofrece es algo eterno. Y Dios nos puede dar permiso, pero no significa que Él va a cambiar lo que Él ya nos había ordenado, sino que va a usar eso que nos dio como de ventana para enseñarnos cuál es su voluntad. Nos va a probar para ver si realmente estamos siendo obedientes a la primer instrucción que nos había dado o si estamos buscando satisfacer nuestros propios deseos. Y también, ¿qué va a pasar? Que en el camino nos vamos a topar con muchas asnas. ¿Cuáles pueden ser estas asnas? Pues pueden llegar a ser situaciones que van a pasar y que van a estar impidiendo que las cosas sucedan como nosotros queremos. Y nos vamos a llegar a frustrar con esas cosas que pasan, nos vamos a llegar a molestar, pero puede ser una asna que Dios está usando para decirnos, espérate, por ahí no es. Otra asna que nos podemos llegar a encontrar pueden ser personas, tal vez personas que se van poniendo en nuestro camino para decirnos, no puedes hacer eso. Pueden ser nuestros papás, pueden ser algunos amigos con temor de Dios, cualquier persona que Dios esté usando para decirnos por ahí no es. Y a veces nos podemos llegar a molestar tanto con esas personas, les llegamos a tomar rencor, incluso las lastimamos, pero son personas que Dios está usando para protegernos, para salvarnos, para que no hagamos cosas que nos puedan perjudicar. Y Dios va a usar diferentes medios para que aprendamos a ser obedientes, para que dejemos de hacer nuestra voluntad y comencemos a hacer la voluntad de Dios, que dejemos de buscar nuestro beneficio y busquemos servir a Dios, que nuestra vida realmente sea agradable delante de sus ojos. Recordemos que lo que tenemos que hacer siempre es la voluntad de Dios. Y para finalizar, quiero cerrar con esto. Nosotros tenemos que hacer lo que Balaam le dijo al ángel de Jehová en Números 22:34.
que dice, entonces Balaam dijo al ángel de Jehová, he pecado porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino, mas ahora, si te parece mal, yo me volveré. Si tenemos obstáculos, si empezamos a ver que las cosas que nosotros queríamos no se están dando, pero ya teníamos una respuesta anterior a Dios, detengámonos ahí. Volteemos a la primera respuesta que Dios nos había dado, el sí, el no o el espera. Volteemos a la primera respuesta de Dios y sigámosla, seamos obedientes. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Pues que seamos primeramente obedientes. Y lo que Dios quiere para nosotros es algo de bendición. Él quiere algo de bien para nuestras vidas. No nos va a llevar por un camino que nos vaya a perjudicar o que nos vaya a hacer sentir mal o que nos vaya a traer algún mal. Dios nos va a llevar por el camino en el cual vamos a ser bendecidos. Por eso te invito a que sigas el camino que Dios ya te había mandado. Sigue la instrucción que Él ya te había dicho y vas a ver que la bendición que Dios tiene es mucho mayor a lo que tú te habías imaginado. Dios te bendiga.